Bueno, entonces acá tenemos, ven en trabajo de clase, en el tema calor y temperatura, apareció una nueva tarea que se llama modelo de partículas y cambios de estado. ¿Ok? Entonces, la clase pasada yo les mostré lo que eran las propiedades coligativas, ¿no? Y les dejé un cuestionario que algunos lo contestaron al momento, otros lo contestaron a la tarde del jueves pasado y otros me lo entregaron varios días después. En lo que vimos la clase pasada, voy a ir acá al doc que describe el documento, era que la temperatura de cambio de estado del agua se ve alterada si en el agua hay partículas de un soluto. ¿Está bien? Entonces, es muy importante, ¿sí? Yo varias veces la clase pasada pregunté si me estaban entendiendo, si tenían dudas, y nadie dijo nada. Alguien dijo, sí, sí, estoy entendiendo. Entonces, es importante, ¿sí?, que me escuchen las cosas que yo les cuento en la clase, ¿ok? Porque pasó en eh, varias personas de ustedes, en las preguntas, en vez de contestar lo que habíamos explicado en la clase y que estaba escrito en el doc que yo compartí en la tarea, bueno, pusieron cosas que buscaron por ahí en internet. Inclusive en algunos casos estaba mal lo que encontraron, estaba mal explicado. Porque, por ejemplo, se produjo esto mucho en varios de ustedes en la pregunta que decía por qué las bebidas alcohólicas de alta gradación no se congelan cuando las ponemos en el freezer. Entonces hubo varios que contestaron algo que se ve que lo encontraron en algún sitio de internet, que decía que era porque la temperatura de cambio de estado del alcohol era muy baja. Y eso está mal. Y hay una explicación muy sencilla para eso. ¿Sí? Porque si yo en el agua, en vez de colocar alcohol, ¿no?, que hace bajar la temperatura de fusión, coloco sal, también baja la temperatura de fusión. ¿Y saben cuánto es la temperatura de fusión de la sal? La temperatura de solidificación, fusión de la sal. Nadie tiene ni idea, ¿no? No. 800 grados. ¿Qué era la fusión, Gastón? Yo no tengo idea. Fusión viene de fundir. ¿Qué es que algo se funde? ¿Se derrite? Bueno, contestada la pregunta. Ah, ok, genial, gracias. Entonces, lo que probamos la clase pasada era que inclusive yo la clase la edité y la puse en el tablón para que la puedan ver los que estuvieron ausentes. Así que a los que no vieron la clase todavía, que no vieron el video, sé que la mayoría no lo vio, creo que tiene una o dos reproducciones nada más. El video dura 40 minutos o media hora más o menos, pero ustedes lo pueden ir avanzando, ¿sí? Y mirar las partes, qué pasa con cada experimento. Entonces, les resumo los experimentos. Yo tenía hielo mezclado con agua y con un termómetro vimos que la temperatura era ¿cuánto? ¿A qué temperatura está el hielo cuando está mezclado con el agua en A equilibrio? cero. A 0 grados, ¿está bien? Como dijo el gallego, 0 grados ni frío ni calor. Entonces, eso es un chiste porque 0 grados ni frío de calor es una frase sin sentido, ¿ok? O sea que no tiene lo que yo siempre digo que acá hay que ejercitar, que es el pensamiento crítico. Y en eso se basa la gracia que tienen ese tipo de chistes, ¿no? Los famosos chistes de gallegos, ¿no? En la falta de pensamiento crítico digamos, que el personaje gracioso del chiste hace gala, digamos, ¿ok? Entonces acá venimos a ensayar a poner en práctica, no ensayar, no, poner en práctica, ¿sí?, nuestra capacidad de pensar críticamente, ¿ok? Entonces eso es lo que yo busco que ustedes ejerciten acá. Entonces, no escuchar la clase y después para contestar las preguntas, buscar la respuesta, a ver, pongo esta pregunta en Google a ver qué me sale y más o menos copiar lo que sale en otras palabras, no les sirve para nada a ustedes, ¿sí? Que es lo que yo busco, porque no los hace pensar, ¿ok? Poner un dato como una respuesta no tiene ningún sentido, ¿ok? O sea, no tiene un sentido de generación de conocimiento, no te cambia, ¿sí?, tu cabeza, ¿ok? No creces al hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces digo porque es una práctica que está bastante difundida, ¿sí? Entonces, lo que yo busco es que acá tratemos de pensar y por eso hago experiencias. Y hoy voy a hacer dos experiencias. Entonces, les cuento rapidito cómo es lo del modelo de partículas porque es bastante sencillo. Y está explicado acá en palabras y además hay una foto, acá un dibujo y hay un video también relativo a este dibujo. Entonces,
acá ven que tengo un sólido. Los que estén con un celular, ayer estuve haciendo pruebas con un amigo. Vos en el celular, si ves chiquitito lo que en la pantalla que yo te comparto, con los dedos podés agrandar, ¿de acuerdo? Entonces acá ven que hay un sólido, ¿sí? Entonces dibujaron como una especie de cubo, todo hecho por bolitas pegadas. Dibujaron un líquido donde las bolitas están manteniendo bien el nivel del líquido. Y dibujaron un gas, que es una botella tapada, donde entre cada partícula hay espacio vacío. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ir más abajo, ¿sí? Donde dice esto, acá hay una frase, ven que ahora la voy a resaltar, ¿la ven? Dice, esto está representado en la figura que antecede este texto y en el video que está junto a esta tarea. ¿Ok? Entonces, primero les voy a contar, ¿sí? ¿Qué hacen las partículas en cada uno de estos tres estados? El sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, ahora que aprendiste, María José, ¿cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido? Fusión. ¿Más fuerte? Fusión. ¿Se escuchó, Ion? Bueno, fusión, no sé, no Ahora se sí, escucha. perfecto. No, está bien, no se escuchaba, es un problema técnico, ¿no? No te estoy criticando a vos. Bueno, entonces el cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. ¿Y el cambio de estado de líquido a sólido cómo se llama? A ver quién quiere contestar. Solidificación. No, de líquido a gaseoso, dije. Ah, entendí sólido. ¿Cómo se llama? A ver, ya que están tanta gente presente, voy a preguntar por nombre. Bueno, estábamos repasando lo de las, ¿cómo se llaman los cambios de estado? ¿No? Entonces tenemos tres estados que dependen de cómo va cambiando la temperatura. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla. Entonces acá tenemos un modelo que se llama modelo de partículas para explicar, ¿sí? Cómo se comportan las sustancias en cada uno de los estados y por qué, qué es lo que hace que se produzcan los cambios, ¿no? Entonces, a ver, cuando pasamos de sólido a líquido, tuvo que haber un aumento de la temperatura. Tuvimos que haber pasado por un valor de temperatura para esta sustancia que se llama temperatura de fusión. Entonces, a una temperatura baja la sustancia está sólida y a una temperatura mayor, ¿sí? que sea una temperatura mayor de la temperatura de cambio, está líquida. Y si la temperatura sigue subiendo, cuando traspaso la temperatura de cambio de estado líquido a gaseoso, entonces tengo gas y esa temperatura de cambio y el cambio se llama temperatura de vaporización. Ahora, si empiezo a bajar la temperatura, voy para atrás. Bajo la temperatura, llego a la temperatura de condensación, el gas se transforma en líquido, sigo bajando la temperatura, el líquido baja la temperatura hasta que llega a la temperatura de solidificación, se empieza a solidificar y una vez que se solidificó todo, sigue bajando la temperatura del sólido hasta donde vos quieras. ¿De acuerdo? Cuando voy para arriba, se llaman cambios de estado progresivos. Cuando voy para arriba, digo, con la temperatura. Si sigo subiendo la temperatura del gas, llega un momento que se produce ese proceso extraño, por ahora para ustedes, porque no sabemos nada de electricidad, que se llama ionización. Y el gas entonces se transforma en plasma. ¿Okay? Pero acá en el modelo de partículas nos vamos a concentrar nada más que en estos tres estados porque es donde las partículas no cambian, no se ionizan, entonces son siempre las mismas. Esas partículas tienen nombre. ¿Alguien sabe? Yo lo dije a la clase pasada, ¿cómo se llaman las partículas? La porción mínima que puedo tener de una sustancia, ¿cómo se llama? Lo inventaron los griegos. Eso. ¿No es un átomo? Átomo. ¿Y qué es una molécula? ¿Alguien sabe qué es una molécula? Es un conjunto de átomos. Sí. Por ejemplo, el agua, las partículas de agua en realidad son moléculas formadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Vieron? La fórmula del agua es una marca de una agua saborizada, H2O. H2 quiere decir dos átomos de hidrógeno y la O es el átomo de oxígeno. Entonces las partículas de agua, ¿no? Si este sólido que estoy representando acá es agua, en realidad entonces es hielo, entonces cada una de estas partículas es una molécula. ¿De acuerdo?
Ahora, si esto es, no sé, nitrógeno, que acá estaba líquido, y lo enfrié tanto que el nitrógeno me quedó sólido, entonces las moléculas de nitrógeno están formadas por dos átomos de nitrógeno. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces la molécula es la menor porción de sustancia, ¿sí?, compuesta que yo puedo tener. Después vamos a ver, ¿no?, un poco más en profundidad esto, pero por ahora, entonces las partículas en general son moléculas. ¿Bien? Bárbaro. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna duda? O sea, partículas y moléculas significan lo mismo. Sí, exactamente. Ok. ¿Ok? Hasta acá todo bien. Vamos entonces a ver cómo explicamos con el modelo de partículas los cambios de un estado a otro. Entonces, acá dice, en la representación de un sólido, según el modelo de partículas, las partículas están muy próximas, aunque hay huecos entre ellas. Y dice, las fuerzas mantienen unidas a las partículas en posiciones fijas. O sea, las partículas entre sí es como si estuvieran agarradas de la mano. ¿Ok? Si yo las quiero separar, ¿no? Si vos tenés cualquier cosa que sea sólida, no sé, acá, una virome, esta virome. Si yo tiro de la virome, no puedo separarla. Pero si tiro con suficiente fuerza, sí, se quiebra la virome y se divide en dos partes. Bueno, entonces lo que tú tenés que vencer para quebrar un sólido, para partirlo en dos, son unas fuerzas que las partículas hacen entre ellas, como si se agarraran de las manitos, que se llaman fuerzas de cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, en un sólido, ¿sí?, en nuestro modelo decimos, bueno, las partículas se hacen fuerzas muy grandes. Por eso, para romper un sólido, tengo que hacer yo desde afuera una fuerza muy grande para separar el sólido en dos partes. Y hay materiales, por ejemplo, la virome de plástico, con mi fuerza yo la puedo partir. Pero si esto fuera, por ejemplo, una barra sólida de acero, con mi fuerza de mis manos no la puedo partir. Bueno, la meto en un aparato y con un brazo de palanca más grande y sí, la termino partiendo, pero me tengo que ayudar. Entonces, esas fuerzas de cohesión dependen de cada material, dependen de cada sólido. Pero en general, en todos los sólidos son muy grandes. En cambio, en el líquido, acá dice, en la representación de un líquido, según los modelos de partículas, el modelo de partículas, entre las partículas de los líquidos hay fuerzas de atracción de relativa intensidad, o sea, de mucha menor intensidad que en el sólido. ¿Ok? Entonces, se mueven con cierta libertad entre ellas, entonces, por efecto del peso, se nivelan, se mantiene un nivel en el líquido, ¿no? Entonces, acá en la representación, ven, las partículas están todas ahí en el fondo del recipiente y marcan un nivel. ¿Ok? Si vos tenés, por ejemplo, un frasco con partículas de azúcar, ponele, que son partículas muy grandes comparadas con estas, que estas partículas no se pueden ni siquiera ver con un microscopio. Entonces, si vos el frasco lo agitás un poco, así lo haces vibrar, las partículas marcan un nivel, ¿no? Bueno, en el líquido no hace falta hacerlas vibrar, porque se resbalan entre ellas. Entonces, mantienen un nivel, pero eso es debido al peso. ¿Está bien? ¿Y qué pasa en el gas? Entonces, ¿qué vemos acá en la representación del dibujo? ¿Cómo están las partículas adentro de la botella? Están todas separadas, están dispersas. Hay espacio vacío entre ellas, primero. Y además, fíjate que llegan hasta el tapón. Llenan todo el recipiente. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, les pido ahora, ¿pueden ir acá abajo donde dice esto está representado en la figura que antecede y en el video y hacer clic arriba de donde dice video y se les va a abrir el video en YouTube y lo miramos? Dura 1 minuto y medio, una cosa así o menos. Yo lo abro acá, pero se va a ver como todo entrecortado. Mírenlo cada uno en su computadora. Dura 55 segundos nada más. Miren el video. Presten atención a cómo es el movimiento de las partículas en cada uno de los 3 estados. Que es lo que es importante entender en el video, que no se puede ver en la figura, claramente. Bueno, vuelvan a ver mi pantalla, ahí les estoy compartiendo el video. Entonces, seguramente ustedes lo van a ver entrecortado. Entonces, en el gas, las partículas se están moviendo a muy gran velocidad y golpean las paredes del recipiente y rebotan en las paredes, como si fueran bolitas, pero no cambia su velocidad.
La velocidad con que se mueven depende de la temperatura. ¿De acuerdo? Cuanto más caliente esté el gas, más rápido se mueven las moléculas. ¿Ok? Dentro de los límites de no llegar al estado del plasma, ¿no? A medida que baja la temperatura, se van volviendo más lentas las partículas. Y cuando se mueven muy lento, empiezan a pegotearse entre ellas. Entonces pasamos al estado líquido, ¿ven? En el estado líquido las partículas se siguen moviendo, pero no se separan unas de otras, porque hay unas débiles fuerzas de cohesión entre ellas que las mantienen pegadas, aunque se pueden seguir moviendo. ¿Ok? Entonces, Gastón, Sí. esto es lo que hay que poner en la primera pregunta del formulario, básicamente, ¿no? Sí, 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 por eso. Pero ahora presta atención. Si vos lo entendés, no vas a tener problema después en redactarlo. ¿Ok? Sí, sí, sí. Entonces, cuando está en estado líquido, las partículas se siguen moviendo, pero no se separan unas de otras. Están ahora pegadas unas con otras. En cambio, en el estado gaseoso, cada una va por donde quiere y chocan con las paredes del recipiente y chocan entre ellas también, ¿ok? Pero no cambian su velocidad en cada choque, rebotan. Bien. Entonces, cuando paso al estado líquido, se siguen moviendo entre ellas, pero no se separan. Hay muy poco espacio entre las moléculas, entre las partículas. Y si sigo bajando la temperatura, ¿qué pasa? Esas velocidades siguen disminuyendo y van aumentando las fuerzas de cohesión a medida que baja la temperatura. Es como que se mueven menos, entonces se agarran, no sé, ponerle que tienen más brazos y se agarran más fuerte. ¿Ok? Entonces cuando paso al estado sólido, a ya más baja temperatura, las partículas están todas formando lo que se llama una red, ¿no? Esa red puede ser cristalina. ¿Saben lo que es un cristal? Los que hicieron el experimento sencillo en casa, ¿se acuerdan? Que evaporaron el agua de la salmuera. Ah, ¿saben lo que es un cristal? ¿Cómo no van a saber lo que es un cristal? El cristal de la mesa, ¿no? Es El un cristal de la compuesto. ventana, decimos. Bueno, el vidrio no es el vidrio puede ser un cristal, ¿no? O puede ser un vidrio común. ¿Cuál es la diferencia? En el cristal, las moléculas, las partículas que forman el vidrio, están todas en una red que tiene, digamos, como una forma geométrica, ¿no? Se llaman redes cristalinas. Entonces todas las partículas están en el espacio, ubicadas en posiciones que tienen una cierta geometría, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes evaporaron la salmuera, los que hicieron el experimento con la cuchara, se les formaron cristales de cloruro de sodio. El cloruro de sodio forma cristales con una estructura los cristales están todos en las puntas de un cubo. Todos. Tuki, tuki, tuki. Entonces eso se llama una red cristalina. Ven acá, por ejemplo, en esta figura que se ve acá, donde dice fusión, se ve una red cristalina, pero formada por una especie de hexágonos, ¿ven? Sí, de hexágonos, digo bien. ¿Ok? Entonces las redes cristalinas tienen distintas formas, depende de la sustancia de que se trate, ¿ok? Del material de que se trate. En el caso del vidrio y otros sólidos como los plásticos, tenemos redes que se llaman amorfas, porque no tienen una geometría. Están todas trabadas las partículas, pero todas desordenadas, pero todas trabadas entre ellas. Entonces, ¿vieron en el video que en el sólido, acá lo pongo de vuelta, vieron en el video que en el sólido las partículas están vibrando? O sea, el movimiento que tienen las partículas en un sólido es vibratorio, vibran en el lugar. Y cuanto más alta sea la temperatura del sólido antes de transformarse en líquido, vibran con más amplitud, ¿sí? ¿Ok? Cuando la temperatura es baja, vibran con menos amplitud. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Ok? Buenísimo. Bueno, volvemos entonces. ¿Dónde estoy? Documento. Acá. Bueno, entonces ahí explicamos cómo se caracterizan el estado, ¿sí? Sólido, que es el de menor temperatura, el líquido de una temperatura ya más alta y el gas de una temperatura más alta todavía de la misma sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se produce? Acá está explicado en este cuadrito amarillo cómo se produce el cambio de estado de la fusión, ¿no? Que es el cambio de estado de qué estado a qué estado. A ver,
Revisemos. Si alguien tiene dudas, es el momento de revisar si lo sabe o no lo sabe. El cambio de estado de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Fusión. Fusión viene de fundir, ¿no? Cuando el hielo se funde, es sinónimo de decir se derrite. ¿Está bien? Bueno, el hierro también se funde. Cuando fabrican algo de hierro, ¿sí? Es en una fábrica donde el hierro lo calientan tanto que se vuelve líquido y se funde, ¿sí? El hierro se funde, después de que les di el trabajo me aprendí de memoria, a 1539 grados, ¿no? Entonces, en el trabajito que hicimos de cambio de estado, preguntaba, si vos tenés hierro a 1639 grados, ¿en qué estado está? Entonces, bueno, muchos pusieron líquido y otros se confundieron. Si la temperatura del material es mayor a la temperatura de fusión, va a estar en estado, ¿sí? Líquido, porque es el estado que le sigue en orden a el cambio progresivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora que sabemos, más o menos todos saben los nombres de los cambios de estado, entonces vamos a definir vamos a explicar, quiero decir, con el modelo de partículas cómo se cambia, cómo se produce el cambio de estado, ¿sí? De fusión. Acá dice que al calentar el sólido aumenta, ¿sí? La vibración de sus partículas hasta llegar a vencer las fuerzas de cohesión. Entonces imagínate vos estás, no sé, en un recital y estamos todos en el campo ahí del recital y estamos todos agarrados, ¿no? Yo lo agarro la ropa al que tengo al lado y otro me está agarrando a mí y otro también me agarra a mí y yo agarro a otro, estamos todos así agarrados, ¿no? O sea, estaría bueno proponer un juego, si estuviéramos en el aula estaríamos haciendo esto, sería muy divertido. Entonces, empieza a subir la temperatura, entonces es como que todos nos empezamos a sacudir. Entonces, si sube mucho la temperatura, en una de esas sacudidas lo solté a uno que tenía agarrado y otro se soltó de mí. Entonces nos empezamos a soltar y ¿en qué nos transformamos? En líquido. ¿Ok? Porque ahora ya no estamos tan agarrados, estamos juntos y nos podemos mover con más libertad porque no estamos agarrándonos. ¿Se entiende la analogía que estoy haciendo? ¿Alguien se distrajo y no me entendió? Sí, yo entendí. Se entendió. ¿Se entiende? Entonces, ¿ves? El aumento de temperatura aumenta la movilidad, aumenta, ¿sí? En este caso, la amplitud con que vibran, entonces se sueltan. ¿Ok? Bueno, entonces, si seguimos subiendo la temperatura, acá dice vaporización, ¿no? Que es el otro cambio de estado. ¿Es el cambio de qué estado a qué estado? La vaporización. Líquido a Líquido, vapor. Bien. Bueno, eso. De líquido a gas. Bien, la vaporización. Entonces dice acá, al calentar el líquido, cada vez más partículas adquieren energía suficiente para abandonar su superficie pasando al estado gaseoso. Entonces, digámoslo con esta idea del movimiento, ¿no? Si las partículas en el líquido se podían mover, a medida que aumentó la temperatura, se mueven más rápido. Entonces es como que de la superficie del líquido, alguna sale disparada. Y ahí se empieza a evaporar. Y empieza la ebullición. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ahora, la ebullición no es solo en la superficie. Vieron que cuando el agua empieza a hervir, se producen burbujas adentro del agua. ¿Ok? Así que la ebullición es en todo el volumen del líquido. ¿Tá? O sea, se están moviendo, las partículas se están sacudiendo tanto que se empiezan a separar entre ellas y se empieza a formar el gas. ¿Ok? Es fácil, me parece, ¿no? A mí me parece fácil, ¿o no? Más si pensamos que estamos en el campo en un recital, en un concierto, y empezamos a hacer pogo, ponele, ¿no? Eso sería la ebullición, cuando empieza el pogo. Hay espacio entre las personas, ¿no? Y unos chocan contra otros como en el gas. Es un pogo el gas. Así que el que me ponga esto en la explicación, lo voy a querer más. Porque quiere decir que estuvo escuchando lo que yo dije. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. No. Es bastante fácil. Si pensás en un recital y en el modelo de partícula, está buenísimo. Si estuviéramos en la clase, esto hubiera sido re divertido, porque hacíamos un re despelote en la clase. Corríamos todos los bancos y jugábamos. Bueno, ahora son un líquido, todos a hacer el líquido. Bueno, ahora empiezo a subir la temperatura, a ver qué pasa. Y bueno, empiezan a subir la temperatura y ustedes ya saben lo que tienen que hacer.
¿no? ¿Qué tienen que hacer, Magalí, si empieza a subir la temperatura? Y tendríamos que movernos más. Empezar a darse empujones, ponele. Y ahora empiezan, y si sigue subiendo la temperatura, que empiezan a rebotar contra las paredes y entre ustedes, ¿no? Le digo, bueno, ahora somos un gas. Y entonces, bueno, están todos rebotando contra todos, hacemos un poco tremendo dentro del aula. Y entonces ahí viene la directora y dice, ¿qué pasa acá? No, no, nada, era una clase de físico-química. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos acá en este coso, en este documento de Google? Bueno, entonces ahora viene la parte divertida que son los dos experimentos. Entonces, el primer experimento, acá tengo una jeringa, ¿sí? ¿Alguien se impresiona con las jeringas? Ahí se sale de foco, ¿no? Voy a fijar mi pantalla, porque ahora viene la experimenta. La experimenta. Fijar el video, acá está. Qué complicado que es el zoom. Bueno, entonces, ¿ven la jeringa? Entonces yo acá tengo, como estoy tomando mate, acá tengo mi termo con una agua que está más o menos, ya fue bajando la temperatura. Cuando la saqué de la pava estaba a 80 grados, porque como yo soy así muy, muy físico, entonces me compré una pava eléctrica, ¿ven? Que tiene un termómetro acá, ¿ves? Entonces yo caliento el agua del mate a 80 grados porque es la temperatura que dicen las normas que tiene que estar el agua para que no se queme la yerba. Mira qué tipo, ¿no? Bueno, entonces esta jeringa viene, ya me fabriqué con una manguerita, ¿ves? La quemé, como cuando hice el ludión, ¿se acuerdan? Y me fabriqué un tapón para la jeringa, ¿ves? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo acá adentro, ¿ves? Yo meto aire y meto el tapón. Si yo tiro para acá, estoy disminuyendo la presión del aire. Y si aprieto, estoy aumentando la presión del aire. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces la presión tiene que ver con una fuerza. ¿Ves? Si yo hago fuerza sobre la jeringa, aumenta la presión. ¿Ok? ¿Y por qué cuando hago fuerza así digo que disminuye? Porque ahora la fuerza la estoy haciendo contra el aire que está afuera. ¿Bien? Y entonces le disminuye la presión al aire que está adentro. Entonces, el experimento que voy a hacer consiste en meter agua. Este agua, ¿sí? Si me la tiro arriba del dedo me quemo, pero como esto es de plástico, no me quema. Entonces, como es muy poquita la que puse, ¿sí? A través del plástico no me quema porque es aislante. Si le doy un poquito de tiempo, baja la temperatura. ¿Ves? Ya la puedo tocar y no me está quemando. Está tibia ahora, no está caliente que me quema. La puedo tocar. ¿Está bien? Está como el agua de la bañadera. Entonces ahora lo que voy a hacer es... Uy, chorrito de cuaderno. Le voy a sacar el aire. O sea, voy a dejar solamente agua con muy poquito aire acá adentro. Y... ¿Están todos mirando? ¿Están todos atentos a lo que voy a hacer? Mirá que tienen que mirar y describir lo que pasa. ¿Eh? ¿Estamos? Tienen que describir lo que va a pasar ahora. ¿Sí? El resultado observable. Voy a mojar el teclado y voy a hacer un desastre. Porque encima es inalámbrico. Bueno, entonces yo tiro de acá. ¿Y qué está pasando ahí adentro? ¿Quién me dice que Hay burbujitas. Ojeando. está hirviendo, chicos? Está hirviendo el Ah, agua. casi. Esas burbujitas son vapor. Está hirviendo a una temperatura mucho menor a 100 grados. Pero ahí estoy tapando con la mano que vivo. Ahí va. Mira cómo hierve. Mira cómo hierve. Como loca hierve. ¿Ven? Bueno, esto va a quedar en video para la posteridad. ¿Vieron? Bueno, entonces, quiere decir que la presión altera también la temperatura de fusión. O sea, favorece el cambio de estado. A ver, está escrito en el texto esto, ¿sí? Se pueden machetear si quieren. Pero a ver, quisiera que alguien me explique. ¿Con el modelo de partículas se puede machetear con el texto o lo puede pensar? Imagínate que estamos todos en el aula, ¿sí? Jugando a que somos un líquido. Entonces, bueno, no estamos agarrados, pero todos caminamos entre todos así, raspándonos hombro con hombro. ¿Está bien? Todos en el aula así, caminando. Y de repente, ¿sí? Me aumentan el tamaño del aula, ¿no? Que fue lo que hice yo recién. Sería como bajar la presión, aumentar el tamaño del aula. Y tengo más espacio. ¿Y qué hago?
No sé, si soy muy mimoso me sigo raspando con todo lo demás, pero por ahí estoy ya, tengo calor, ¿no? Y me quiero separar. ¿Y qué hago? Me voy a una esquina. Ponele. Entonces empieza a haber espacio entre nosotros. Entonces, ¿en qué estado estamos ahí? Gaseoso. ¿Se entiende? ¿Ok? Al disminuir la presión, disminuyen estas fuerzas de cohesión y las partículas pasan al estado gaseoso. Objeto del cuaderno. ¿Está bien? Entonces, si disminuye la presión, se producen cambios de estado progresivos, porque disminuyen las fuerzas de cohesión. ¿De acuerdo? Bueno, y en lo contrario, si aumentan, ¿dónde está el otro experimento? Vamos a hacer ahora el experimento con el aumento de la presión. Entonces acá tengo 2 cubitos de hielo, ¿sí? Que están en estado, ¿qué estado es el hielo? Sólido. 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 Y están, ¿ves? Están goteando, mirá cómo caen gotas de agua, ¿ven? Están goteando, o sea que hay agua acá en la superficie del hielo. O sea, tengo hielo y por afuera es la misma sustancia en estado sólido adentro y afuera está en estado líquido. Entonces cuando los pongo en contacto, ¿sí? En la superficie de contacto tengo agua, ¿está bien? Pero ahora voy a apretar uno con el otro. Esto lo hice la clase pasada, ahora lo estoy haciendo de vuelta. Estoy apretando un cubito con el otro, ¿se ve? Ahí, los estoy apretando, ¿sí? Los aprieto un rato y ahora suelto. ¿Y qué pasó? Quedaron pegados. ¿Por qué? Porque el agua, al hacerle presión, pasó al estado sólido. Es decir, las moléculas de agua que estaban en estado líquido, ¿no? Que se estaban refregando unas con otras así, ¿no? Estaban todas así refregándose los hombros unas con otras. Al hacer presión, ¿sí? Se empezaron a agarrar, ¿no? Se empezaron a agarrar y quedaron en estado sólido. ¿Ves? O sea, cuando la presión aumenta, entonces voy en los cambios de estado, ¿cómo se llamaban? Cuando voy hacia el sólido, del gas al sólido. Cambios de estado, termina en IVOS. Nadie sabe. ¿Para de cuál? ¿De cuál a cuál? Claro, antes vimos que cuando la temperatura aumentaba se producían los cambios de estado progresivos. ¿Sí? La palabra progresivo está asociada con la temperatura, porque a medida que progresa la temperatura, vos progresás del sólido al líquido y del líquido al gas. Y ahora estamos viendo que la presión te hace ir para atrás. Recién hicimos un cambio de estado de líquido a sólido. O sea que son cambios de estado que es lo contrario de progresivo. Cuando voy para atrás... Disminutivo. ¿no saben? Regresivo. Bueno, acá aprendemos de todo, aprendemos, ¿sí? Esto es el lenguaje de la ciencia, ¿está bien? Tenemos palabras específicas. Entonces, lo contrario de progresivo, se me cortó la cámara y quedé con una cara. Entonces, lo contrario de progresivo es regresivo, ¿de acuerdo? Voy a cambiar la batería de la cámara. ¿Se escuchó? Lo contrario de progresivo es... ¿Cómo era? Regresivo. Regresivo. Ok. Entonces, ¿cuáles son la sucesión de cambios de estado progresivos? ¿Cuál es? Que alguien me diga la sucesión No de... entendí la pregunta. ¿Cómo es la sucesión? Hay 3 estados, ¿no? Que estamos analizando. ¿Sí? Gaseoso, sólido y líquido. Si yo digo gaseoso, sólido y líquido, no los estoy diciendo en orden ni progresivo ni regresivo, los estoy mezclando todos. Hay un orden que se llama progresivo, que es el orden que sigue los cambios a medida que aumenta la temperatura. ¿No? ¿Cómo es ese orden? ¿Qué Sí. viene primero? El estado de... Sólido, líquido. Sólido, líquido, gasoso. Perfecto. Perfecto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y el estado, el orden regresivo, entonces, ¿cómo es? Que lo diga otra persona. Gaseoso, líquido, sólido. Dale. Otra persona que también lo diga. Que se anime. Entonces, progresivo era del estado, ¿sí? De menor temperatura, ¿cuál es? El Sólido. sólido, ¿no es cierto? Sólido.
¿Todos de acuerdo? Si sube la temperatura, ¿cuál viene después del sólido? Líquido. Líquido, ¿no es cierto? A ver, pero los que están callados. Por ejemplo, Magalí, no me acuerdo si te escuché hablar, por ahí me equivoco. Sí, hoy habla. ¿Sí? Me puedo equivocar, soy muy malo. Entonces, ¿cuál es el estado de mayor temperatura de los tres? Y gaseoso. El gaseoso. Entonces, si vos vas del de menor temperatura hacia el de mayor de temperatura, ¿es un orden de cuál? ¿El progresivo o el regresivo? Progresivo. Progresivo. Perfecto. ¿Bien? Perfecto. Entonces, la temperatura, a medida que sube, produce cambios en orden progresivo. ¿Ok? En cambio, la presión, a medida que sube, te manda para atrás. ¿De acuerdo? Vamos a Sí. volver al doque. Bueno, ya estamos terminando. Se van a morfar y después me contestan las preguntas del formulario, pero no las contesten dentro de 3 días, pues no se van a acordar de todo lo que hablamos. Contéstenlas ahora a la tarde, ¿sí? ¿Ok? Entonces, las preguntas que hay en el formulario son 3 nada más. Primero, explica en tus palabras cómo caracteriza el modelo de partículas a los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Si usan la analogía que yo usé de jugamos al sólido, al líquido, al gaseoso, mejor, ¿ok? Entonces puse, te propongo que escribas a partir de la lectura del doc solamente. No es necesario que busques el tema en internet. Este mensaje está para los que hoy no estuvieron presentes, que son muy pocos, ¿ok? Y de hecho yo voy a editar el video de la clase, le saco todos los chistes malos y todas las pavadas que dije, y en vez de durar 1 hora el video, dura media hora. Sí, digo la mitad de la clase son pavadas que yo digo y pérdidas de tiempo. Y bueno, no tanto, pero más o menos. Así que lo van a poder ver esto que expliqué del pogo y todo esto, los que no estuvieron, que son pocos. Después la 2 dice, hace una descripción de los 2 experimentos que se proponen en el doc. Bueno, los acabo de hacer acá también, ¿no? El de la jeringa con el agua que le hice hervir a baja temperatura, y el del hielo, que pegué 2 cubitos de hielo, o sea, convertí agua en sólido con la presión, en el caso del hielo, y en el caso de la jeringa, convertí agua en vapor bajando la presión, ¿ok? Indicando materiales, qué materiales usé, ¿no? Dicen, bueno, necesitamos una jeringa, agua a una temperatura no muy alta, ¿no? Bueno, y las manos, ponele. Y el procedimiento, bueno, pusimos agua en la jeringa, le sacamos el aire, luego tiramos del émbolo para que la presión baje. ¿Y cuál fue el resultado observado? Bueno, observamos que el agua empezó a hervir. En el caso del hielo, bueno, ¿qué observamos? Observamos que los cubitos, al quedar soldados, ¿se acuerdan que en la clase pasada diferencié que es quedar soldado distinto de quedar pegado, ¿no? Porque los cubitos no usé plasticola para unirlos, se pegaron con su propio material, entonces decimos que se soldaron. ¿Ok? Entonces, bueno, así más o menos van a explicar cómo fueron cada experimento. Y en la 3 dice, explica, argumentando con el modelo de partículas, por qué se produjeron esos resultados, ¿no? Entonces, bueno, cuando apreté los cubitos, ¿no? Cuando aprieto los cubitos, ahí pueden fijar mi pantalla para verla más grande. Entonces, cuando los aprieto los cubitos, al aumentar la presión, aumento las fuerzas de cohesión. Entonces los cubitos quedan pegados, ¿ok? Ahora, si van a comer, pueden agarrar, sacar 2 cubitos del freezer y hacer ustedes el experimento en casa. ¿Ok? Esto es re fácil. El de la jeringa es más complicado porque tenés que ir a comprarte una jeringa a la farmacia. Por ahí en tu casa hay alguna, pero como son descartables, generalmente las tiramos después de usarlo. Yo voy a la farmacia a comprar jeringas para hacer experimentos. Y le digo al farmacéutico, no, yo soy profe de física y las uso para hacer experimentos. Ah, bueno. Entonces me compré este jeringón y hay otras más grandotas, pero con esto es suficiente. Bueno, chicos, ¿nos vamos a comer? Sí, por favor. Sí. ¿Los cansé? No. Un poquito. No puedo dejar de fijar la pantalla. Acá. Quitar el video. Uy, me queda ahora fijado cualquiera.
Es complicado el zoom para fijar pantalla y dejar de... Ah, ya sé, tengo que apretar acá los cuadraditos, ya está. Bueno, ahí los veo todo el conjunto. Pero, bueno, hay muchos más presentes que los que tengo acá en la pantalla. Siempre pasa lo mismo. Bueno, buen apetito. Nos vemos el jueves que viene y hagan el trabajito y los que están atrasados traten de completar algún trabajito atrasado y yo el lunes me voy a comunicar con cada uno de ustedes con cuál va a ser el plan de acá a fin de año. Nos quedan 2 meses, chicos. Espero que todos tengamos vacaciones. Chao, Gastón.